Tengo preguntas sobre el final de la historia de Moisés, así que está bien. Si hay un Moisés histórico, ¿dónde está este tipo? Quiero decir, ¿dónde fue enterrado? Según la tradición bíblica, terminó en el otro lado del valle. Imagina sumergirte en las profundidades del mar de Galilea para descubrir secretos que desafían todo lo que creíamos saber sobre las civilizaciones antiguas y las leyendas bíblicas. Barry se sumerge en las tranquilas aguas de este mar, donde se encuentra un misterio que ha desconcertado a eruditos y creyentes durante siglos. Pero este misterio finalmente nos ha llevado a una de las partes más especuladas de nuestra historia: la tumba de Moisés. Obviamente, esta no era una roca mágica que siguió a los israelitas a través del desierto, pero ¿sabes si es posible que esté conectada con la historia del Éxodo? En las profundidades del mar de Galilea, donde las aguas susurran antiguos secretos y las arenas guardan misterios incalculables, un equipo de investigadores se embarcaron en una búsqueda como ninguna otra. Guiados por la insaciable curiosidad del desconocido Josh Gates y motivados por la determinación de un dedicado equipo de expertos, se propusieron desentrañar el enigma escondido bajo las olas. A medida que los estudios sísmicos enviaban ondas de choque que se reflejaban a través del lecho marino y los buzos se iban sumergiendo, la verdad comenzó a salir a la luz, y lo que descubrieron debajo de la tranquila superficie del mar de Galilea no era para todos los públicos. Una expedición que desafía nuestra comprensión del pasado y nos invita a explorar los reinos de la fe, la historia y la búsqueda arqueológica. Pero el viaje no terminó allí. Desde los salones sagrados del Nabi Musa hasta las laderas barridas por el viento del monte Nebo, la búsqueda continuó para saber toda la verdad. El lugar de descanso final de Moisés nos llevó en una peregrinación a través del tiempo, donde cada paso desenterró nuevos conocimientos y planteó profundas preguntas sobre la naturaleza de la creencia y los misterios que perduran en el corazón del mar de Galilea. En medio del suave batir de las olas en el que se embarcaron los investigadores, llevaban a cabo un experimento sísmico innovador, donde su misión es clara: descubrir los secretos ocultos bajo las aguas y arrojar luz sobre una estructura misteriosa que puede contener la clave de la historia antigua y las narrativas bíblicas. El equipo se encuentra en un viaje para descubrir la verdad que se esconde en las profundidades, el mar de Galilea, y lo que parece ser el pozo de Miriam es una misteriosa estructura en el mar de Galilea. Podemos ver que esta imagen es tridimensional a medida que cruzamos en diferentes perfiles en diferentes ángulos. La misteriosa estructura fue detectada por primera vez por arqueólogos en el verano del 2003 durante un estudio de sondas en la parte suroeste del mar de Galilea, y desde entonces los buzos han bajado para investigar. El equipo de científicos comenzó su investigación para rastrear el origen de las pequeñas piedras encontradas en el mar de Galilea, en las que sospechaban que estas piedras fueron arrastradas al mar por un antiguo arroyo llamado Yabel Creek, que una vez fluyó hacia el río Jordán. Usando un equipo especial para escanear el lecho del lago, notaron un montón de rocas en medio del fondo del lago, que de otro modo sería plano. Intrigado por este descubrimiento inusual, el profesor Marco decidió sumergirse en el agua. Al observar más de cerca la inspección, se dieron cuenta de que el montón de rocas no era solo una colección aleatoria, sino una estructura construida deliberadamente hecha de rocas volcánicas, conocidas como bozal, cada una de ellas aproximadamente 3 pies de largo. Encontraron una enorme estructura de piedra que parecía un cono. Esta estructura es hecho de rocas ásperas sin cortar, llamadas adoquines, y cantos rodados de basalto. Es tan pesado que pesa alrededor de 60.000 toneladas. Incluso es más pesado que muchos grandes buques de guerra que vemos hoy en día. Esta estructura de piedra es muy alta, casi alcanza los 32 pies de alto, con un diámetro de aproximadamente 230 pies. Para compararlo con algo, el famoso círculo de piedras Stonehenge, un sitio muy reconocido en Inglaterra, tiene solo la mitad de ancho y las piedras allí no son tan altas como esta estructura submarina.
Tras un examen más detenido mediante buceo, los investigadores observaron que la estructura consiste en rocas de basalto, algunas de las cuales miden hasta 1 metro y 3.2 pies de largo. Notaron que no había ningún patrón en cómo estaban puestas las rocas y parecían tener caras naturales sin ningún signo de haber sido cortadas o cinceladas. Además, no había paredes ni límites claros que definieran la estructura según sus hallazgos. Los investigadores concluyeron que la estructura fue definitivamente hecha por humanos y probablemente fue construida originalmente en tierra, ya que el lugar más cercano donde se encuentran naturalmente estas rocas está a más de 1 milla de distancia. Los investigadores creen que alguien las trajo intencionalmente a este lugar para construir la estructura. Varias teorías se han propuesto explicar el propósito de la estructura, desde calendarios antiguos hasta sitios ceremoniales. Algunos incluso sugieren que podría haber sido usado para un entierro en el cielo, donde los cuerpos de los fallecidos eran dejados en montículos de piedra para ser consumidos por los buitres. Sin embargo, lo que aumenta el misterio es la ausencia de cualquier evidencia arqueológica que indique la presencia de una ciudad cercana. No es pan de oro. ¿O qué es eso? Espera, ¿qué es esto que no es pan de oro? ¿Tiene forma de pez? Sí. ¿Qué es esto? Esto ha llevado a algunos a especular que la estructura podría ser un monumento masivo con significado simbólico, es decir, con el tiempo a medida que el nivel del agua del mar de Galilea subió, la estructura quedó sumergida. Los investigadores enfatizaron que la forma y composición de la estructura submarina no se parece a ninguna característica natural encontrada en el área. Por lo tanto, creen al 100% que es hecha por el hombre. Desde una perspectiva geofísica, el descubrimiento de la estructura submarina tiene implicaciones significativas. Para comprender la historia del mar de Galilea, el hecho de que la estructura parezca sumergida bajo el agua sugiere que el nivel del agua del lago era más bajo en la antigüedad en comparación con su estado actual. Esta revelación abre una nueva ventana al pasado, que ofrece información sobre los cambios ambientales que han ocurrido a lo largo de los siglos. La estructura en sí presenta una vista cautivadora que se asemeja a una enorme pila de rocas meticulosamente apiladas una encima de la otra, similar a lo que comúnmente se conoce como una roca cairn. Este tipo de formaciones no son infrecuentes en varias partes del mundo y a menudo se asocian con prácticas culturales o religiosas, que incluyen marcar lugares de entierro o delinear espacios sagrados. Sin embargo, a pesar del sorprendente parecido con tales estructuras, los investigadores en el momento del descubrimiento no estaban seguros sobre el propósito específico. En el mar de Galilea, la ambigüedad que rodea su función prevista añade un aire de misterio a los hallazgos, lo que lleva a una mayor exploración e investigación sobre las antiguas civilizaciones que alguna vez habitaron la región y sus posibles conexiones con la enigmática estructura escondida debajo de la superficie del lago. Me gusta esto, está bien, enciéndelo de nuevo, así conseguiremos obtener una imagen digital clara de lo que hay en las aguas turbias. Josh Gay y su equipo diseñaron un estudio sísmico. Un estudio sísmico es un tipo de investigación geofísica utilizada para medir las propiedades de la Tierra, utilizando varios principios físicos como el magnetismo, la electricidad, la gravedad, el calor y la elasticidad. Se basaron en la teoría de la elasticidad para inferir en las propiedades elásticas de los materiales, observando cómo responden a las ondas sísmicas, que son perturbaciones que viajan a través de la corteza terrestre. Los estudios son vitales en industrias como la exploración de petróleo y gas, donde las empresas necesitan saber qué hay debajo de la superficie de la Tierra, enviando ondas sísmicas a las profundidades del suelo y registrando sus reflexiones. Los científicos pueden crear mapas detallados que muestran las capas de las rocas y otros materiales debajo de la superficie. La información es crucial para localizar recursos valiosos como reservas de petróleo y gas. Equipados con tecnología avanzada y determinación inquebrantable, el equipo desplegó cañones de aire sísmicos, una herramienta vital en su búsqueda de conocimiento. Estos cañones, que se asemejan a grandes cilindros, fueron diseñados para liberar poderosas ráfagas de aire comprimido hacia las profundidades. Abajo,
Mientras las pistolas de aire disparaban en la tranquila superficie del mar, estalló una ráfaga de actividad. Las ráfagas de aire de alta presión se sumergieron en el agua creando ondas de choque que retumbaron a través del fondo marino con una fuerza notable. Había sensores estratégicamente ubicados para capturar los ecos de estas ondas de choque, mientras rebotaban en estructuras sumergidas. Estos sensores actuaron como centinelas silenciosos, registrando cada onda que viajó a través de la pistola de aire y nuevamente dispararon y volvieron a hacerlo con cada ráfaga de aire comprimido. Al capturar los datos necesarios para desentrañar los misterios del mundo submarino, el proceso fue repetitivo pero crucial, ya que los investigadores intentaron recopilar un conjunto de datos completos desde varios ángulos y profundidades. Mientras los investigadores llevaban a cabo su experimento, estaban rodeados por una mezcla de sonidos y datos silenciosos. Se prestó mucha atención a los detalles sutiles del mundo submarino. Cada vez que las armas de aire se disparaban, se acercaban a revelar los secretos ocultos bajo el fondo del océano. Pasaron los días mientras el equipo persistía en sus esfuerzos, y a pesar de los desafíos de trabajar en una masa de agua tan vasta, se mantuvieron concentrados y decididos, impulsados por la esperanza de hacer nuevos descubrimientos. Finalmente, cuando los últimos ecos se desvanecieron, el experimento sísmico llegó a su fin. Los datos que recopilaron tenían el potencial de descubrir la misteriosa estructura que había permanecido oculta durante tanto tiempo, ofreciendo información sobre el pasado. Los científicos observaron cuidadosamente todos los datos recopilados durante el experimento submarino. Examinaron cada onda y sonido hecho muy de cerca, tratando de comprender los detalles ocultos de la estructura bajo el agua. Después de mucho estudio y análisis cuidadoso, los científicos crearon una imagen en 3D de lo que había debajo del agua. Esta imagen les dio una idea del pasado, mostrando qué tan antigua era la estructura, de qué estaba hecha y por qué podría haber sido construida. El experimento sísmico no solo mostró el tamaño y la forma de la estructura submarina, sino que también dio pistas sobre su importancia en la historia. Esta estructura podría tener una conexión con el Pozo de Miriam. El Pozo de Miriam es una fuente legendaria de agua que se cree que abasteció milagrosamente al pueblo judío durante sus viajes a través del desierto después del éxodo de Egipto, cuando los israelitas, guiados por Moisés, viajaron a través del desierto de Shur. Poco después de su milagroso cruce del Mar Rojo, enfrentaron un desafío terrible, una escasez de agua durante 3 largos días, haciéndoles atravesar el paisaje árido con la garganta reseca y una esperanza menguante. Su búsqueda desesperada no produjo alivio. Sin embargo, su suerte dio un giro cuando llegaron a Mara, donde descubrieron una fuente de agua aún para su consternación. El agua era amarga y no potable, intensificando aún más su situación. En su desesperación, los israelitas recurrieron a Moisés, su líder e intermediario con la divinidad, buscando una solución a su situación. Respondiendo a su súplica, Moisés buscó la guía de Dios, quien le ordenó arrojar un trozo de madera a las aguas amargas. Confiando en el mandato divino, Moisés arrojó la madera en el estanque y en una muestra milagrosa del poder de Dios, el agua, una vez amarga, se transformó en un líquido dulce y refrescante apto para el consumo. Según la tradición judía, recibió el nombre de Miriam, la hermana mayor de Moisés. Miriam, que desempeñó un papel importante en la historia del Éxodo, se convirtió en un símbolo del sustento divino y de la intervención milagrosa. En el éxodo de los israelitas de Egipto es un ejemplo notable, multifacético y fundamental. Es cuando ella cuida a su hermanito Moisés mientras está escondido entre los juncos a lo largo de las orillas del Nilo. Su madre, temiendo el decreto del faraón de matar a todos los bebés varones hebreos, ingeniosamente coloca a Moisés en una canasta y la deja a la deriva en el río. Miriam mantiene una mirada atenta a la canasta para garantizar que Moisés permanezca a salvo de cualquier daño. La vigilancia y los instintos protectores de Miriam demuestran su profundo amor por su hermano y su compromiso de preservar su vida incluso ante grandes peligros. La historia de Moisés, Miriam y Aarón es un testimonio del poder de la fe, la perseverancia y la intervención divina. Guiados por su compromiso inquebrantable con los mandamientos de Dios y su profundo amor por su pueblo, estas 3 figuras desempeñaron un papel fundamental al sacar a los israelitas
de las profundidades de la esclavitud. En Egipto, a las alturas de la libertad en la tierra prometida, se dice que el pozo existió en su mérito, simbolizando su fe inquebrantable y su devoción a Dios. Y durante aquella época, los judíos se sustentaban con el agua del pozo de Miriam, que los acompañó durante todo su viaje. Este suministro de agua fue crucial para su supervivencia en el desierto durante 40 años. Según las antiguas historias judías, el pozo no era una fuente de agua típica, era una roca especial que viajó con los israelitas durante su viaje por el desierto. Cuando se detenían a descansar, la roca se hundía en la arena y los líderes de cada tribu se acercaban a ella pidiéndole que produjera agua. En respuesta, el agua brotaba milagrosamente de la roca, proporcionando a la gente el agua que necesitaban. Algunas interpretaciones sugieren que la roca no se movía físicamente con ellos, sino que el agua fluía de ella. Hacia el final de la estancia de los israelitas en el desierto, y apenas unos meses antes de entrar en Tierra Santa, la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin en el primer mes, y Miriam murió allí y fue sepultada allí. Después de la muerte de Miriam, el pozo se secó y la congregación no tenía agua, y se encontraron con una escasez de agua. El pozo de Miriam dejó de funcionar después de su muerte como una prueba de fe para el pueblo judío. Simbolizó la transición de la era de Miriam a una nueva fase, donde se requirió una demostración de fe. Después de que el pozo se secó, el pueblo se enfrentó a una crisis de escasez de agua, por lo que se reunieron contra Moisés y Aarón. Asediaron a Moisés y le exigieron que les proporcionara agua, porque de lo contrario morirían. Dios le dijo a Moisés que tomara su vara en la mano y le hablara a la roca. En lugar de hablar, sin embargo, Moisés golpeó la roca con su vara y las aguas brotaron de nuevo. Pero Moisés perdió la oportunidad de entrar en Tierra Santa. El acto de Moisés hablando a la roca tenía como objetivo ejemplificar la confianza total en la palabra de Dios y el poder de la palabra. El fracaso de Moisés en adherirse a las instrucciones de Dios al golpear la roca en lugar de hablar con él tuvo consecuencias en el resultado. La historia del Éxodo es una narrativa central en las tradiciones judeocristianas e islámicas y relata la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y su posterior viaje a través del desierto bajo la guía de Moisés. Mientras que tradicionalmente se creía que ocurrió durante la Edad de Bronce, los estudiosos han debatido la precisión histórica y en el momento de este relato. El reciente descubrimiento de la estructura en el mar de Galilea proporciona una nueva perspectiva sobre la historia de la región durante la Edad de Bronce y su vínculo potencial con la narrativa bíblica del Éxodo. Este hallazgo introduce un nuevo elemento en nuestra comprensión de los eventos antiguos y sus posibles conexiones con historias religiosas. A medida que los investigadores profundizaron en su análisis, desenterraron evidencia convincente que indica que la enigmática estructura se remonta a la Edad de Bronce, hace aproximadamente 4000 años. Esta revelación encendió una oleada de entusiasmo en el equipo. Insinuó una posible conexión histórica con la narrativa bíblica del Éxodo y la legendaria historia del pozo de Miriam. A través de un examen meticuloso, la imagen tridimensional reveló los intrincados detalles de su anomalía submarina, revelando sus colosales proporciones y la meticulosa artesanía en la que se convirtió. Está perfectamente claro que esta estructura no fue producto de fuerzas naturales, sino más bien de un testimonio de ingenio humano, construida deliberadamente y ubicada estratégicamente en el fondo del mar, mientras que los arqueólogos plantearon la hipótesis de que inicialmente se construyó en tierra firme antes de quedar sumergida por el lago, lo que indica la edad exacta de la estructura. Los investigadores se maravillaron ante la magnitud de la estructura compuesta de rocas de basalto, perfectamente apiladas una encima de otras. Su presencia en el fondo marino fue un testimonio del ingenio y la habilidad de sus constructores, planteando dudas sobre su propósito y significado en la antigüedad. A pesar de las incertidumbres, los arqueólogos confían en que el monumento tenía una importancia significativa para sus creadores. La fuente más cercana de la roca basáltica estaba a varios metros del sitio, lo que indica que el transporte de piedras que podrían pesar más de 90 kilos en ocasiones y medir entre 1 y 2 metros de ancho
habría requerido un esfuerzo y recursos considerables. El descubrimiento de esta misteriosa estructura submarina generó más preguntas que respuestas, lo que llevó a los investigadores a contemplar su posible conexión con la leyenda bíblica del Pozo de Miriam. La estructura tiene la clave para desbloquear antiguos secretos enterrados bajo las olas. Con su curiosidad en alto, los investigadores reconocieron que su viaje apenas había comenzado. El siguiente paso implicaría una mayor investigación para descubrir lo que había dentro de la estructura, una tarea desalentadora que prometía revelar aún más acerca de esta intrigante hallazgo arqueológico. La búsqueda duradera para descubrir el lugar de descanso final de Moisés ha cautivado a la humanidad durante siglos, encarnando una profunda fusión de la historia de la fe y la búsqueda incesante de la verdad arqueológica. Moisés se erige como una figura imponente en el tapiz del judaísmo, el cristianismo y el islam. Reúne las narrativas religiosas y culturales de estas diversas religiones. Sirve su notable viaje de las circunstancias milagrosas de su infancia a lo largo de las orillas del Nilo, hasta su papel fundamental en la liberación de los israelitas de las cadenas de la opresión egipcia y la entrega de los mandamientos divinos en la cima del monte. La historia de vida de Moisés resuena profundamente dentro de la conciencia colectiva de los creyentes en todo el mundo, simbolizando la resiliencia, la redención y el poder duradero de la fe frente a la adversidad, mientras la humanidad continúa buscando pistas para desentrañar el misterio de su lugar de descanso final. La búsqueda de la tumba de Moisés trasciende la mera curiosidad arqueológica y refleja la búsqueda eterna de la iluminación espiritual y la comprensión histórica. Se dice que debido a su error de golpear su bastón en busca de agua, Moisés no se le permitió entrar a Tierra Santa y falleció, mientras el campamento judío se concentraba en la orilla este del río Jordán para visitar la tumba. Detrás de esta narrativa, visitó Jordania. Mientras se acercaba, iba viendo en la distancia una enorme muralla. Josh fue recibido por T.F.I. DeLay, un arqueólogo y profesor de los estudios islámicos, que expresó su gratitud por su tiempo. Josh parecía no poder evitar maravillarse ante el espectáculo que tenían ante ellos, ansioso por sumergirse en los misterios que rodean el final de la historia de Moisés. Josh cuestionó la ubicación de su entierro según la tradición bíblica. Ike explicó que el monte Nebo, situado justo al otro lado del valle y el Mar Muerto, en lo que hoy es Jordania, se ha asociado durante mucho tiempo con la datación del entierro de Moisés. Josh, como cualquiera de nosotros, preguntó más sobre Tafi y luego introdujo otra perspectiva arraigada en la tradición islámica, destacando la mención significativa de Moisés en el Corán y la creencia de que cruzó el río hacia este lado donde estaban. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma, durante su ascensión celestial desde Jerusalén, cerca de la cúpula de la roca, vio a Moisés orando en su tumba que se cree que está ubicada en este lado de Jordán. Josh presionó a Toy para obtener evidencia en Nabi Musa. Bajaron las escaleras para presenciar lo que la fe islámica sostiene como la tumba de Moisés dentro de las instalaciones de la mezquita. Así que está bien, si hay un Moisés histórico, ¿dónde está este tipo? Quiero decir, ¿dónde estaba? Se especula que la tumba enterrada de Moisés, donde están Josh y Tafi, es la antigua tumba de Moisés. Josh parece estar sintiendo el peso de su historia y el misterio que la rodea. Este lugar es lo suficientemente antiguo como para ser una maravilla y se remonta al siglo XIII. Es sorprendente pensar en cómo la gente ha recordado a Moisés durante tanto tiempo, pero todavía hay tantas cosas que nadie sabe. La historia se mezcla con hechos y es difícil decir que es verdad. El Taik contó las historias que se han transmitido de generación en generación. Hay una mezcla de historias que las personas se han contado entre sí y cosas que se han escrito. Es como un rompecabezas donde las piezas están hechas tanto de historia como de leyenda. Nabi Musa solía haber solo un lugar tranquilo donde la gente venía a recordar a Moisés, pero ahora es un lugar bullicioso con visitantes de todo el mundo. La gente viene aquí para sentirse cerca de sus creencias y recordar su viaje de fe. Pero incluso mientras aprendemos más sobre Moisés, nos encontramos cara a cara con una gran pregunta. ¿Cómo equilibramos lo que podemos probar con la ciencia y lo que creemos en nuestros corazones? Los arqueólogos como Taik estudian el pasado, pero a veces algunas cosas simplemente no se pueden explicar
para que Taffy y otros como él comprendan. No se trata solo de desenterrar cosas viejas, se trata de respetar lo que la gente cree y tratar de encontrar un equilibrio entre lo que sabemos y lo que sentimos mientras exploraban este espacio sagrado. La búsqueda para desentrañar el misterio del lugar de descanso final de Moisés adquirió un carácter más profundo. Josh se encontró en medio de una convergencia de fe e historia donde la narrativa del legado de Moisés trasciende fronteras y tradiciones. El viaje para descubrir la verdad detrás de la tumba de Moisés no es simplemente una búsqueda de evidencia arqueológica, sino una exploración profunda de fe, espiritualidad y herencia cultural. Cuando Josh dejó Naví Musa, llevaba consigo una sensación de asombro y la comprensión de que algunas cosas siempre serán un misterio. Pero está bien, porque al final lo que más importa es el viaje de búsqueda de la verdad y la paz. Sin embargo, esta es solo otra narración en todo el misterio de dónde está realmente enterrado Moisés. Incluso se especula que Dios escondió la tumba de Moisés. El lugar de entierro de Moisés ha seguido siendo un misterio a lo largo de los siglos, lo que ha provocado curiosidad e intriga entre muchos. Aunque la Biblia no explica explícitamente por qué Dios decidió mantener oculta la vista del entierro de Moisés, hay varias interpretaciones ofrecidas por eruditos y comentaristas. Una interpretación sugiere que Dios ocultó el cuerpo de Moisés para evitar que se convirtiera en un objeto de adoración, dado la importancia del papel de Moisés en la historia judía. Existe la preocupación de que la gente pudiera idolatrar sus restos desviando su atención de Dios. Al concluir nuestro viaje nos quedamos con una sensación de asombro y reverencia por los misterios que perduran, ya sean enterrados bajo las olas o escondidas en las arenas del tiempo. El legado de Moisés continúa inspirando fe y curiosidad, recordándonos el poder duradero de la fe y la eterna búsqueda de la verdad. ¿Qué opinas sobre la narrativa de la desaparición de la tumba de Moisés? O si el Naví Musa es en realidad el lugar donde está enterrado el profeta. Los invitamos a compartir sus ideas y reflexiones en la sección de comentarios. Suscríbanse para próximos videos y denle like. Nos vemos en la próxima.